En esta tercera parte de la clase de alimentación en producción caprina vamos a ver los siguientes temas: agua, generalidades, consumo de agua, mecanismos que utilizan los caprinos para reducir el consumo de agua, periodos críticos, tipo de pastoreo continuo y rotativo. Ahora vamos a ver el agua, que es un nutriente muy importante, es el medio en el cual ocurren todas las reacciones básicas de la vida. El contenido de agua en los alimentos puede ser muy variable, desde un 8 a un 10% hasta un 85 a un 90%, y si bien la especie caprina es la que más se adapta a los lugares áridos y con menos agua, es indispensable para la vida del animal y también indispensable para cualquier sistema productivo. Ahora vamos a ver las generalidades de la producción caprina con el agua. Las cabras prefieren siempre el agua limpia y rechazan el agua contaminada. Es muy importante esto tener en cuenta, como dije anteriormente, que si bien la cabra es una especie que se adapta muy bien a los climas áridos y con poca agua con respecto a otras especies, siempre hay que tener en cuenta en cualquier sistema productivo la cantidad de agua que van a consumir a lo largo del año. La ingestión de forrajes verdes y frescos puede proporcionar diariamente cantidades importantes de agua, incluso hasta llenar sus requerimientos diarios. También los alimentos pueden tener distintos proporción de materia seca y eso influye también en el consumo de agua. Ya vamos a ver en otra parte de esta clase que lo que son las opuntias o las pencas, que son una fuente de agua para las cabras, que se usa como principal alimento para las cabras, pero cuando hay mucha sequía principalmente. Las cabras pueden tolerar hasta 1,5% de sales solubles en el agua. También es la especie de los rumiantes domésticos que más tolera la salinidad en el agua. Durante la lactancia necesita 1,4 litros de agua por cada litro de leche producida. Eso es también importante. En un sistema productivo como el lechero es imprescindible contar con bastante agua para llevar adelante este proceso productivo de los animales. Y después hay distintos ítems que hacen que la cabra consuma más agua, como mayor estrés calórico, quiere decir, cuanto más calor haga, la cabra va a necesitar más agua, igual que cuando se consumen alimentos secos con respecto a alimentos húmedos. Seguramente si se consume mucho alimento seco también va a requerir más aguas. Cuando las aguas son salobres también necesita más agua, y también según el sistema productivo va a necesitar más agua. Bueno, como dije anteriormente, si la tasa de producción de leche es alto, los requerimientos seguramente van a ser muchos mayores que en otros sistemas productivos, como por ejemplo de cabrito lechal. Este es un cuadro donde se muestra el consumo de agua por día de los caprinos. Vemos que en este cuadro hay tres columnas. En uno está la estimación de consumo de agua por día, que es aproximadamente 3,2 litros por kilogramo de materia seca ingerida por caprino. Con respecto a la variación de consumo del caprino, puede pasar entre 1,5 kg a 5 kilogramos de materia seca ingerida por día. Esto depende del peso del animal y también depende del estado fisiológico del animal. Generalmente, en promedio anual y por día, se calcula que un caprino consume el 3% de materia seca de su peso vivo. Con respecto al consumo esperado por día, es una simple multiplicación entre la estimación del consumo de agua a diario, que es
2 litros por la variación de consumo de materia seca, que va desde 1,5 a 5 kilogramos, o sea que el consumo esperado en litros puede ser de 4,8 a 16 litros por día. Incluso en un sistema semi-intensivo para leche, se espera un consumo de 20 litros por día en una cabra de alta producción. En esta diapo vamos a ver los mecanismos que utilizan los caprinos para reducir el consumo de agua. Acá solamente los voy a enunciar y lo vamos a ver más en profundidad cuando ustedes vean la materia de rumiantes menores. En realidad tiene algunos mecanismos esta especie que hacen que los caprinos reduzcan el consumo de agua. Uno, la concentración de materia fecal, otro es la concentración de orina y mayor eliminación de sales en la misma, menor evaporación corporal y reservorio de agua en el rumen. También tenemos que decir que a su vez el consumo de agua mantiene una interacción con consumo y aprovechamiento de forraje. ¿Qué quiere decir? Si falta el agua, disminuye el consumo, como en cualquier otra especie. Estas son fotografías de caprinos bebiendo agua en distintos ambientes, en distintos sistemas productivos, en distintos lugares del país, pero lo que ven en todas las fotografías de estos sistemas es que la cabra está consumiendo agua fresca. Estas son fotografías de distintos lugares donde hay caprinos, donde sufren una sequía severa en los lugares donde están. Lo que quiero remarcar, que vean la cabra esta que está a la derecha y arriba, que por falta de agua disminuye el consumo, incluso cuando hay sequía. Hay muy poco forraje en los lugares en donde están este tipo de producciones, que generalmente son de carne y para cabrito mamón. Lo que ven acá es que la cabra tiene una condición corporal muy baja porque al no tener agua disminuye el consumo de materia seca. En esta diapo hay unos dibujos donde compara a las tres especies con respecto al consumo de agua y vemos que la que más necesita agua es la vaca, en un lugar intermedio está la oveja y en el último eslabón está la cabra, que es la que menos agua necesita, por lo que dijimos anteriormente que tiene mecanismos fisiológicos para poder consumir menos agua que las otras especies. Ahora vamos a ver los periodos críticos de alimentación a lo largo del año de un vientre caprino. Ahora solamente se los voy a mencionar y lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos la materia, porque no solamente tiene que ver con la alimentación, sino también con la reproducción y el manejo del hato. Los periodos críticos son tres. El primer periodo crítico es el del servicio, donde tanto la cabra como la oveja, o sea, las dos especies tienen que entrar en servicio con una buena condición corporal para que puedan quedar preñadas. Estos temas después los vamos a ver, como dije anteriormente, cuando ustedes vean la materia. El segundo periodo crítico es la gestación o preñez, que la preñez de tanto de la cabra como la oveja es aproximadamente de 150 días. Tiene un primer periodo que es la G1, que son los primeros 3 meses, en donde con solo tenerlas en mantenimiento no va a tener ningún problema, y tiene un segundo periodo que es la G2, que es cuando sí hay que darle una buena alimentación porque el feto crece exponencialmente y entonces tanto la cabra como la oveja van a tener mayores requerimientos, y también al aumentar exponencialmente el tamaño del feto hace que se reduzca la cavidad, el tamaño de la cavidad abdominal, y en donde entonces hay que darle alimentos con mayor calidad. Y el tercer periodo es el de lactancia, el primer mes de lactancia, es cuando más requerimientos tienen tanto la cabra como la oveja.
Los requerimientos anuales con servicio en otoño son similares en las dos especies. Primero hay que tener en cuenta el preservicio, que 2 a 3 semanas antes de iniciar los servicios es recomendable suministrar un flashing, que es el mismo principio tanto en ovinos como para caprinos, es dar una alimentación con concentrados a cabras con baja condición corporal para mejorar el índice de preñez y prolificidad, y no el de fertilidad. Durante el servicio, la condición corporal debe ser bueno, lo que facilita la implantación del embrión. Eso también es importante, que el animal no tenga estrés después del servicio, tanto ni nutricional ni ningún tipo de mal manejo, porque eso haría que no se produzca bien la anidación. Después hay un periodo de la G1 donde el animal tiene que estar en mantenimiento por bajo de mantenimiento, para después en la G2, que aumenta mucho los requerimientos nutricionales debido, en primer caso, porque se produce un crecimiento exponencial del feto, y por el otro lado porque disminuye un 50% la capacidad abdominal. Y después del parto y la lactancia, que es cuando más necesidades nutricionales tiene, que la cabra puede comer hasta 7 kilogramos de materia seca por día. En principio son los mismos requerimientos para cualquiera de las dos especies, y los gráficos son prácticamente iguales. En este tema solamente voy a mostrar diferencias mediante fotos de lo que es un pastoreo continuo y un pastoreo rotativo y una fotografía donde hay cabras en una pastura megatérmica diferida y cómo se comportan. En esta fotografía vemos a cabras en pastoreo continuo en forma libre y sin apotreramiento, que es lo común, es lo que pasa con pequeños productores tanto en el noroeste de la provincia de Córdoba como en otros lugares de distintas provincias donde habitan pequeños productores, donde generalmente tienen problemas de tierra, tanto como sucesión indivisa o como campos comuneros, no tienen acceso al crédito y es muy difícil alambrar esos campos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La cabra, al ser tan selectiva, lo primero que va a hacer, va a comer las especies forrajeras de mayor valor nutritivo y después van a ir desapareciendo y así sucesivamente hasta que el campo quede totalmente sobrepastoreado, más si hay, como casi siempre, hay demasiada carga sobre este tipo de campos y sin ningún tipo de control de los animales, sobre todo en los campos comuneros donde pastan animales de distintos productores en el mismo lugar. En esta fotografía vemos un pastoreo rotativo sobre una pastura implantada de caprino. Esta imagen fue tomada el mismo día durante el invierno que la imagen anterior y bueno, la diferencia es abismal. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en un sistema de pastoreo rotativo? Dos cosas. Primero, una alta carga, porque la cabra es muy selectiva para que no tenga ningún tipo de desperdicio. Y después, la otra cosa que hay que tener en cuenta es el descanso de la pastura, desde que la dejan de utilizar hasta que la vuelvan a utilizar nuevamente. Son las dos cuestiones principales que hay que tener en cuenta en un pastoreo rotativo. En esta fotografía lo que quiero mostrar es el comportamiento de las cabras en un pastoreo diferido, en una forestación de algarrobo de 3 años con una implantación de megatérmica. Ven ahí que las cabras lo que están comiendo son los brotes verdes que están por fuera del alambrado y no tocan la megatérmica. De acuerdo a la experiencia que yo tengo, cuando las megatérmicas ya están diferidas, las cabras no las tocan. Lo que van a hacer es o ramonear en brotes tiernos y nutritivos o van a buscar lugares donde haya
algún tipo de hierbas o pasturas que estén verdes como pasa en la fotografía esta.